Buenas noches, profesora. Nuestro grupo está conformado por Daniel Chamorro, Daniela Pailla y quienes habla Hans García respecto a la materia de auditoría de riesgos ocupacionales. Siguiente, por favor. El alcance. Esta sección describe el alcance de la norma, especificando que la norma ISO 19011 del 2018 proporciona orientación sobre la auditoría en los sistemas de gestión. Se aplica a una amplia gama de organizaciones, independientemente de su tamaño o del sector, y puede utilizarse para auditorías internas o externas. Siguiente, por favor. ¿Qué referencia normativa tenemos? Esta edición de la norma ISO 19011 de 2018 no contiene referencias normativas, lo que la convierte en un documento independiente, totalmente independiente, que no se basa en otras normas. Siguiente, por favor. Términos y definiciones. Primero, integridad. Los auditores deben actuar con honestidad y responsabilidad. Segundo, presentación justa. Los hallazgos y conclusiones de la auditoría deben presentarse de forma veraz y precisa. Y tercero, debida diligencia profesional. Los auditores deben ejercer diligencia y buen juicio dentro de todo el proceso de la auditoría. Siguiente. Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias, Hans. Bueno, ahí dando continuidad a lo que expresaba el compañero referente a la norma 19.011, se hablaban de unos términos y definiciones, donde es lo que debe tener en cuenta el equipo auditor para poder realizar como efectivamente esa actividad. Ahí seguimos mirando en estos términos y definiciones lo que se habla de la confidencialidad, que es el manejo, obviamente, de la información que ellos recolectan a la hora de realizar la auditoría. La independencia, con lo que los auditores deben ser objetivos y sobre todo, pues, ser muy enfáticos en lo que van a hacer. La evidencia, sobre todo, que todo lo que se vaya a realizar o todo lo que se encuentre es basado directamente en una evidencia y no caer en el error de una percepción. Y un enfoque basado en el riesgo, ¿cierto? Que es que en estos puntos se deben contemplar los riesgos que puedan afectar los objetivos cuando se esté realizando la auditoría. En los términos de definiciones continuamos con la confidencialidad. Volvemos a que debe manejar efectivamente la información. En la evidencia tienen que ser independientes y que este enfoque debe seguir siendo basado en el riesgo. Siguiente. Y ahí continuamos con la gestión del programa de la auditoría, de cómo debemos nosotros ir enfocados, digámoslo así, y miramos cuáles son esas definiciones y los objetivos, que era lo que mirábamos ahorita, junto con el alcance y los criterios de dicha auditoría. Luego viene la asignación de responsabilidades del equipo multidisciplinario, si se van a hacer, o del auditor como tal, donde debe tener sus recursos para poder gestionar los riesgos y las oportunidades en el proceso de auditoría. Y sobre todo, que exista una mejora continua del programa de auditoría. Bueno, buenas noches. Entonces seguimos con la realización de la auditoría. Entonces, los pasos a seguir es que se da un inicio de la auditoría, haciendo una definición de cuál es el alcance de esa auditoría, cuáles son sus objetivos a cumplir y los criterios. Luego se hace una preparación de la auditoría. Allí se hace un desarrollo de un plan de auditoría y una lista de verificación. Tercer paso, se hace una realización de la auditoría.
Allí se recopila toda la información que necesitamos y posterior a ello hacemos una evaluación de la evidencia que necesitamos para dar cumplimiento a su auditoría. El cuarto punto es hacer informes junto con la documentación de los hallazgos encontrados, las no conformidades y las oportunidades de mejora que tenemos para dar inicio a un plan de acción. El último paso es un seguimiento, que es allí donde debemos asegurarnos de que se implementen y verifiquen las acciones correctivas y preventivas de ese plan de acción del cual nosotros pues dimos inicio. Luego vienen las competencias de los auditores, que son tres. Los auditores deben tener conocimiento del proceso y de qué es una auditoría, qué es lo que se va a realizar y para qué sirve una auditoría y del sistema de gestión específico al cual se va a auditar. Debe tener una habilidad de comunicación, observación y un pensamiento analítico. Y por último, una experiencia en la realización de auditorías o una experiencia relevante en el campo de la auditoría. Listo, Hans, ya puedes compartir. Ok, listo. Ya compartiendo. Bueno, profe, ahí mientras que el compañero Hans está realizando el cambio del segundo punto, que es el mapa conceptual, donde vamos a mirar también algunas definiciones de la unidad y donde miramos de cómo se maneja la auditoría de la 19.011 versión 2018, basados en diferentes conceptos clave. Dentro de la actividad se miraban los cuatro, digámoslo así, los cuatro niveles. Entonces, miramos con el primero, que son los conceptos clave de acuerdo al capítulo 3 de la ISO 19.011, ¿cierto? Entonces miramos la auditoría, que la auditoría debe ser un proceso sistemático, independiente y documentado. Que en estos criterios de auditoría deben existir las políticas, procedimientos y o requisitos, que las evidencias efectivamente sea una información verificable. En los hallazgos deben salir frente a los criterios establecidos al inicio de la auditoría y que en las conclusiones se determine el grado de cumplimiento. ¿Para qué? Para que el programa de auditoría y el equipo auditor realicen estas verificaciones en un tiempo, un periodo determinado. Luego miramos los principios de auditoría basados en el capítulo 4. Ya miramos el capítulo 3 y en esto miramos unos aspectos y unos principios, como le decimos, que es integridad, presentación justa, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en el riesgo. Entonces, cuando miramos cada uno de ellos, hablamos de la integridad y hablamos que efectivamente los auditores deben trabajar bajo la transparencia. Se tiene que informar la veracidad y la exactitud de las omisiones que se puedan presentar. El debido cuidado profesional tiene que ser un juicio razonable, realmente una prudencia. La confidencialidad, como lo hemos hablado siempre, la de proteger esta información. El auditor debe ser independiente, debe ser imparcial y libre de influencias externas. Y las conclusiones deben sustentarse en información verificable, no en supuesto, no en percepción. Y priorizar los recursos y esfuerzos. Y ahí continúo con los compañeros, con Hans y con Daniela. Bueno, para Bueno, continuar, tenemos diferentes clases de auditoría. Tenemos la auditoría de primera parte, auditoría interna. Esta auditoría pues es realizada por la propia organización, con miembros de la misma organización, para evaluar la conformidad de las políticas y procedimientos internos. Normalmente en todas las empresas se hacen este tipo de auditorías. En la empresa donde yo laboro, pues la hace el encargado del control interno como tal. Auditoría de segunda parte realizada por los clientes, proveedores o partes interesadas externas, generalmente con fines contractuales, ya cuando de pronto se va a realizar algún tipo de contratación
o algo con una empresa que tenga ánimo de lucro. Auditoría de tercera parte. Bueno, esta lleva a cabo por organismos independientes con propósitos de certificación o acreditación. Normalmente muchas compañías desean adquirir una certificación en determinada ISO y pues requieren una auditoría por parte, por ejemplo, del ICONTEC, que es un ente certificador. Una auditoría combinada que evalúa simultáneamente varios sistemas de gestión a la vez y una auditoría conjunta. Esta pues está realizada por dos o más organizaciones auditoras. No es únicamente un ente auditor, sino pues ya pueden ir dos organizaciones diferentes a auditar diferentes procesos. Los dejo con mi compañera Daniela, técnicas de auditoría. Bueno, en técnicas de auditoría, entonces tenemos cómo se hace o cuál es la técnica para realizar esa técnica. Entonces, tenemos una revisión documental, que es allí donde se hace un análisis de políticas, registros, manuales, procedimientos y reportes para verificar pues su cumplimiento. Las entrevistas, que es la interacción que se hace con el personal clave para conocer cuáles son esos procesos y responsabilidades y sus percepciones. Una observación directa, que es verificando en sitio de las actividades, las condiciones de trabajo y los procesos que se llevan. Un muestreo, que es allí pues, donde se protege la información obtenida, pero ante la auditoría evitando un uso indebido o revelación sin autorización. Auditoría remota, que es el uso de tecnologías de información como videollamadas, CCTV, bases de datos, plataformas. Documentos de trabajo, que incluyen listas de chequeo, registros de notas, formatos de hallazgos, los informes de auditoría. Y el enfoque basado en riesgo es donde se prioriza cuáles son los recursos y los esfuerzos en las áreas que representan mayor amenaza para el logro de esos objetivos del sistema que se está auditando. Tenemos también allí la relación con el ciclo PHVA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Allí se hace la auditoría, se ubica en la fase de verificar, en la cual se revisa la eficacia de lo que se tiene planificado e implementado. En actuar están los resultados que alimentan esa fase, donde se establecen cuáles son las acciones correctivas, preventivas o de mejora. Y también promueve la mejora continua, optimizando pues los procesos y fortaleciendo la gestión organizacional. Muchísimas gracias, profe, por Gracias, su profe. atención. Muchas gracias, profe.